Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video, en el video de esta semana, seguimos con el tema de álgebra de límites. Veníamos hablando de sucesiones y lo que vamos a ver específicamente hoy es cómo calcular límites cuando tenemos expresiones polinómicas y expresiones racionales. Bueno, vamos a empezar escribiendo una expresión polinómica genérica, ADN, donde, como ustedes pueden ver, es una expresión polinómica en n, de grado h, con todos sus términos, ¿no? Bueno, nuestro objetivo va a ser encontrar el límite a esta expresión. Vamos a plantearlo con un ejemplo concreto para que ustedes puedan entender cómo podemos calcular el límite a una expresión polinómica. Ahí tenemos una expresión polinómica de grado 3, porque el exponente al que está elevado n, el mayor exponente es el 3. ¿Cómo podríamos intentar calcular este límite? Bueno, un polinomio es una suma, ¿verdad? En este caso una suma de 4 términos. Uno podría tratar de resolver esto aplicando las propiedades del álgebra de límites relacionadas con la suma, y hallar el límite de ADN, es decir, esto, el límite de ADN, como la suma de el límite de cada uno de sus términos. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Bueno, fíjense, yo voy a escribir aquí arriba, voy a colocar los límites de cada uno de estos términos, de estos 4 términos. Ahí está, fíjense. El primer término tiende a menos infinito, el segundo término más infinito, el tercero a menos infinito y el último término tiende a 3. Y aquí es donde viene el problema, porque fíjense que tenemos aquí menos infinito más infinito. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos el video de álgebra de límites para la suma, esto es una indeterminación. Cuando tenemos un límite que tiende a infinito y otro a menos infinito sumados, no podemos aplicar ninguna regla concreta para resolverlo. Es decir que aplicar una suma de límites aquí es imposible porque justamente tenemos esta indeterminación. Entonces lo que vamos a ver es cómo saltar este obstáculo y tratar de resolver un límite de una expresión polinómica. Lo primero que podemos hacer, una de las ideas que vamos a ver hoy, es transformar esta suma en un producto. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo sacando factor común n al cubo, es decir, sacar factor común el mayor exponente, n al mayor exponente que está elevado nuestra expresión polinómica. En este caso es n al cubo, y si sacamos factor común nos quedaría esto. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que hemos hecho, hemos transformado esta suma en un producto, n al cubo por todo esto que está aquí. Y lo que podemos hacer ahora es tratar de resolver este límite como el límite de un producto, donde tendríamos que calcular primero el límite de n al cubo, que es el primer factor de este producto, y por otro lado el límite de todo esto que está aquí, que lo volví a escribir aquí en amarillo, que es el segundo factor. Entonces, resolviendo estos dos límites, podemos aplicar, como vamos a ver, algunas de las propiedades que vimos para cuando tenemos productos de dos expresiones con límite conocido. El límite de n al cubo es claramente más infinito, ¿verdad? Eso se ve. Y el límite de esta expresión sí puedo calcularlo como la suma de los límites. Entonces, para calcular esto voy a aplicar la propiedad de la suma de los límites, donde el límite de todo esto es igual a la suma de cada uno de los límites que forman parte a esta suma.
y aquí está toda esta expresión descompuesta. Entonces vamos a calcular el límite de cada uno de los sumandos de esta suma. Los voy a escribir aquí abajo, perdón. El límite de menos 5 es menos 5, el límite de 1 sobre n es 0, el límite de 2 sobre n cuadrado es 0 y el límite de 3 sobre n cubo es 0. Entonces aquí, como son todos límites finitos, sí puedo aplicar la propiedad de suma de límites. Entonces el límite de todo esto, aplicando esa propiedad, es menos 5. ¿Está? Entonces, lo que queríamos calcular es el límite de este producto, ¿no? Por un lado tenemos que n al cubo tiende a más infinito y por otro lado que todo esto tiende a menos 5. Por lo tanto, el producto va a tender claramente a menos infinito. ¿Está bien? El menos es por el menos del menos 5. ¿Está? Bueno, así que esta es una manera en que podemos hallar el límite de una expresión polinómica. ¿Recuerdan ustedes cuál era la clave? Sacar factor común n a la h, donde h es el exponente de mayor índice de nuestro polinomio. En este caso era 3. Entonces sacamos factor común n a la h y transformamos esto en un producto donde podemos fácilmente sacar el límite de cada una de las partes y aplicar la propiedad del producto. Fíjense que si tenemos una expresión polinómica de este tipo, donde h es un número entero, siempre el límite va a tender a más o menos infinito. Esta parte, mejor dicho, va a tener siempre infinito, porque va a ser n a la algo. ¿Está? Y por otra parte, lo que tengamos aquí, bueno, siempre lo vamos a poder calcular aplicando la propiedad de suma de límites, si la expresión es polinómica. Vamos a ver otra manera de hacerlo, de poder calcular esto. Tengo mi expresión polinómica y esta manera tal vez es la más práctica de hacerlo. Es un poco, vamos a llamarle a ojo. Sin hacer tantas cuentas vamos a poder rápidamente sacar el límite de esta expresión. Aquí yo he confeccionado una tabla con varias columnas, donde en la primera tenemos valores de n, en la segunda columna tenemos el valor que va a tomar menos 5n al cubo para este valor de n. Menos 5n al cubo es el término del polinomio de mayor grado. En la otra columna tendremos n cuadrado, que es el término que le sigue en el polinomio, y en la otra columna el término que le sigue, que es menos 2n. Y por otra parte, en la columna final, lo que voy a estar poniendo es la suma de todos los términos del polinomio, es decir, a de n. Y lo hice para distintos valores de n. Por ejemplo, para n igual 1, menos 5n al cubo tiende a menos 5, es menos 5, n cuadrado es 1 y menos 2n es menos 2. Y la expresión de a de n, donde hay que sumar todos estos términos, es menos 3. Y así lo hice con n igual 10, con n igual 100, con n igual 1000 y con n igual 1.000.000. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver o qué es lo que se puede ver de este cuadro? Fíjense que a medida que n crece, a de n, es decir, los valores que vayan tomando mi sucesión, fíjense que son cada vez más parecidos a menos 5n al cubo. Fíjense, cuando n vale 10, menos 5n al cubo es menos 5000 y a de n es menos 4917. Bueno, hay bastantes números de diferencia, pero son bastante parecidos. Cuando n vale 100, menos 5n al cubo vale menos 5 por 10 a la sexta. Y a de n vale 4.990.197. Bastante parecido, porque menos 5 por 10 a la sexta es menos 5 millones.
Y fíjense, para cuando n vale 1.000.000 lo que pasa. Menos 5n al cubo vale menos 5 por 10 a la 18. Y a de n vale aproximadamente lo mismo. Lo escribí así aproximadamente. Si ustedes hacen la cuenta, le va a dar 4,9999 por 10 a la 18. Fíjense que ya era bastante parecido para cuando n era 1000. Menos 5 por 10 a la 9 y menos 4,9 por 10 a la 9. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué podemos sacar de conclusión? Que si n es muy grande, o si n tiende a infinito, a de n va a ser aproximadamente igual a menos 5n al cubo. Es decir, mi polinomio va a ser aproximadamente igual al término de mayor exponente. ¿Está? Al término de mayor exponente. En este caso, ese término era menos 5n al cubo. Por lo tanto, el límite de a de n tendiendo a infinito va a ser igual al límite de n tendiendo a infinito del término de mayor exponente de mi polinomio. ¿Está bien? Entonces, para calcular el límite de a de n, calculamos el límite simplemente del término de mayor exponente de mi polinomio, y esto claramente es menos infinito, que era lo mismo que habíamos visto la vez anterior. Entonces, este segundo método para calcular un límite de un polinomio consiste en aproximar el polinomio con a0 por n a la h, donde a0 por n a la h era el término de mayor grado en el polinomio. ¿Está bien? Porque fíjense, como vimos, a medida que n aumenta, los términos n cuadrado, menos 2n y 3 comienzan a tomar valores despreciables con respecto al término de mayor exponente, ¿no? Así que esta es la segunda manera que podemos calcular un límite de un polinomio. ¿Qué pasa cuando tenemos expresiones racionales, como esta que vemos aquí? Donde yo lo que tengo es un cociente entre dos polinomios de grado distinto, el numerador de grado h y el denominador de grado k, con coeficientes distintos. ¿Cómo puedo calcular el límite de esto? Bueno, de la misma manera que calculamos los límites para cuando tenemos polinomios, podemos calcular límites de expresiones racionales. La primera manera entonces era, para calcular el límite de toda esta expresión de a de n, era sacar factor común, ustedes se acuerdan, n a la h y n a la k. Es decir, sacamos factor común el n al mayor exponente del numerador y n al mayor exponente del denominador. Y nos queda esto. Esto es lo mismo que calcular el límite de n tendiendo a infinito de a0 sobre b0 por n a la h menos k. ¿Por qué a0 sobre b0? Porque el límite de todo esto es a0. Fíjense que el límite de todos estos términos, desde n menos 1 hasta a la h a la menos k, es 0 siempre. Lo mismo con el denominador, de b1 por n a la menos 1 hasta b sub k a la menos k. Todos esos términos tienen como límite 0, y los únicos términos que suman para el límite es a0 y b0. Y n a la h menos k porque es operar esto, no escribirlo de otra manera. Bueno, esa era una manera, sacando factor común, el término de mayor grado. Y la otra manera era sencillamente aproximar esto, aproximar el denominador y el numerador simplemente con el término de mayor grado. Es decir, que nos vamos a quedar con esta parte, nada más. Porque vamos a aproximar el numerador con a0 por n a la h y el denominador con b0 por n a la k. Lo aproximamos así y esto nos queda lo mismo que hallamos de la otra forma. Fíjense, las expresiones son las mismas.
Entonces, el límite, este límite que nos quedó aquí, puede tomar distintos aspectos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de h y de k. Va a haber tres posibilidades. La primera es que h menos k sea mayor a 0. La segunda, que h menos k sea igual a 0. Y la tercera, que h menos k sea menor a 0, es decir, un número negativo. Vamos a analizar cada una de estas tres. ¿Qué pasa si h menos k es mayor a 0? Si h menos k es mayor a 0, n va a estar elevado a un número positivo. 1, 2, 3, 4. Cualquier número positivo. Y n elevado a un número positivo tiene como límite más infinito. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser el límite si h menos k es mayor a 0? Perdón. Va a ser más o menos infinito. ¿Por qué más o menos infinito? Porque recuerden ustedes que el n a la h menos k está afectado por a0 dividido b0. Si a0 sobre b0 tiene signo positivo, esto va a tender a más infinito. Y si tiene signo negativo, esto va a tender a menos infinito. Como ya ha aparecido aquí, si h menos k es igual a 0, todo esto tiende a a0 sobre b0. ¿Por qué? Porque n a la 0, h menos k igual a 0, n a la 0 es 1. Entonces me va a quedar sencillamente el límite de a0 dividido b0. Y si h menos k es menor que 0, fíjense lo que va a pasar. N va a estar elevado a un número negativo. Y n elevado a un número negativo, menos 1, menos 2 o cualquier número que sea, esto va a tender a 0. N elevado a cualquier número negativo tiende a 0 por ser 1 sobre n a un número positivo, ¿no? Y eso siempre va a tender a 0. Entonces este límite va a tender a 0. Entonces, dependiendo de h y de k, una expresión racional puede tener estos tres tipos de límite: o más menos infinito, o un límite finito igual a 0 o distinto de 0. Bueno, hasta aquí con este video. Espero que hayan entendido el tema, y este video nos ha servido un poquito como introducción a cómo resolver indeterminaciones. Ustedes vieron que para resolver el límite de una expresión polinómica no podemos aplicar la suma de límites, porque, como hemos visto, nos queda siempre una indeterminación del tipo más infinito o menos infinito, en el caso general. Si todos estos términos son positivos, por supuesto que esto fácilmente se puede resolver y tiene como límite más infinito. Y lo mismo si tiene todos los términos negativos. Pero bueno, en el término general va a haber que hacer estos métodos que hemos aplicado aquí. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, exprésenlo. Si quieren resolver algún ejercicio de límites, suscríbanse al canal y pueden proponerlo. Como les decía, en el próximo video ya vamos a meternos con el tema de indeterminaciones un poquito más a fondo. Pero bueno, ustedes pueden repasar la idea básica de cómo resolver ya una indeterminación que proviene de una suma con este video. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.